Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Muy bien. No podrás conmigo. ¿Quién se reirá ahora? Acabamos de escuchar un fragmento de la película Terroríficamente Muertos, título con el que se conoció en España la segunda entrega de la saga Evil Dead, dirigida por Sam Raimi en 1987. En ella, un libro antiguo y maldito, el libro de los muertos, desencadena fuerzas oscuras y despierta lo imposible, un objeto aparentemente inerte que guarda un poder aterrador. Y es que, a lo largo de la historia, ciertos objetos han sido capaces de activar nuestra imaginación, nuestra memoria y nuestro miedo. Justo en esa intersección entre lo tangible y lo misterioso se mueve el invitado de hoy. Nos acompaña Jesús Callejo, una de las voces más reconocidas del ámbito del misterio y la divulgación histórica en España. Licenciado en Derecho, escritor, investigador incansable, es autor de más de una veintena de libros sobre folclore, leyendas y enigmas del pasado. Además, es director del exitoso podcast La Escóbula de la Brújula y colaborador habitual en medios especializados. Hoy viene a Dimensión Oculta para hablarnos de su nueva obra, El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, los 101 objetos más asombrosos de la España insólita, un viaje fascinante a través de reliquias, piezas olvidadas, artefactos reales que conservan un halo de poder, superstición o leyenda, desde un cuerno de unicornio hasta una Barbie romana con más de 1600 años. Este libro nos invita a mirar con otros ojos lo que aparentemente está dormido. Esto es Dimensión Oculta. Y ya tenemos al otro lado a Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Pues fenomenal, contento y feliz como una perdiz. Eso es fantástico, maravilloso. Nosotros contentos de tenerte aquí, todo un placer. Y vamos a hablar de tu último libro, un libro bastante interesante que la verdad que nos llama bastante la atención. Y lo primero que te voy a preguntar, porque me genera esa curiosidad, Jesús, ¿qué te inspiró en centrarte en 101 objetos? ¿Y por qué? Uno por cada provincia. Bueno, porque quería que estuvieran todas representadas. Imagínate que dejo de mencionar un par de ellas. Pues todo el mundo me preguntaría la pregunta, pero a la inversa. ¿Por qué? ¿Por qué no has mencionado, yo qué sé, Tarragona? ¿Por qué no has mencionado Santa Cruz de Tenerife? Pues he mencionado todas. Es verdad que en todas las provincias he encontrado el mismo número de objetos, de estos objetos que yo he buscado, ¿no? Es una especie de gabinete de curiosidades, objetos raros, insólitos, bizarros, misteriosos, algunos malditos, y algunas provincias tienen más y otros tienen menos. Ya digo, dentro de las características que yo quería, yo lo que quería es que fueran variados, que no fueran comunes, que no sean de estos objetos que los puedes encontrar en cualquier otra parte. Yo qué sé, pues un lignum crucis, pues de esos hay muchos, ¿no? Y me parecía interesante que estuviera representado todo ese panorama de un país maravilloso y muy rico en tradiciones, en leyendas, en supersticiones, y como no, pues también las dos ciudades autónomas como Ceuta y Melilla tenían que estar presentes. Y 101 era porque en algún momento había que poner punto final, porque si no hubieran sido 202, y no sé yo si el libro al final tendría el mismo precio. Así que hemos reducido a 101 de los que se pueden ver. Hay otros 101 de objetos que no se pueden ver.
Perfecto. No, bueno, la respuesta muy acertada, toda la razón, ¿no? Porque sería la pregunta el por qué no dejarte, ¿no?, a un lado alguna de las provincias. Y bueno, también tuvo que haber sido difícil, ¿no?, elegir de tantos objetos que te habías encontrado esos 101. Te habrá dado pena de dejar alguno de lado, me imagino. Y a mí me atrae mucho, que seguramente ahora nos comentarás alguno, esos objetos malditos. Yo es que te estoy preguntando muchas cosas a la vez, lo sé. Y después también está el ilustrador Marcos Carrasco, para dar vida visual a cada uno objeto. ¿Cómo fue colaborar con él? Bueno, son muchas, pero tú vas respondiendo según te vaya Yo te apareciendo. contesto todas, no te Sí. preocupes. Así me gusta además que sean multipreguntas Sí. y además todas están relacionadas. A ver, te empiezo por la última. Marcos Carrasco es buen amigo, ya sabes que es miembro también de la Escóbula de la Brújula, este podcast que yo dirijo, y es un ilustrador y un dibujante de primera, de lo más reconocido que hay en este país, porque ha hecho incluso también viñetas para cómics. Y bueno, era la persona más adecuada porque nos entendemos fácilmente, él sabe perfectamente también cuáles son mis inquietudes, cuáles son mis objetivos, en este caso pues representar y sacar de la luz a la luz y sacar del armario un poco de estos recuerdos olvidados, pues sacar objetos que yo creo que dignifican un poco pues un país que es muy rico, ¿no?, en este tipo de historias y sobre todo de leyendas. Y él captó perfectamente algunos de estos objetos, no hay ilustraciones de todos porque 101 eran muchos y todos sí que tienen fotografía. Entonces, bueno, me parece que era la persona más adecuada para entendernos y hacer este tándem donde yo pongo las palabras, él pone las ilustraciones y creo que sus ilustraciones han enriquecido perfectamente el libro. Y bueno, decías tú que tienes pasión un poco por los objetos malditos. Sí. Yo creo que eso a todo el mundo más o menos le interesa y por eso hay unos cuantos que yo menciono en el libro, ese toque de malditismo, ese toque de objetos que dan yuyu. Bueno, si has visto un poco el índice, pues verás que hay un capítulo o toda una parte dedicada a ellos, ¿no? De la muñeca de Antequera, la moneda de Judas, la joya maldita de los Borbones, la diablesa, hay un pacto diabólico, los sanbenitos, el sillón del diablo, la mano de gloria, en fin, muchos objetos dentro de esos 101 que tienen ese toque maldito, según la leyenda, y que no sé por qué los seres humanos nos apetece más lo macabro que lo divino. Y entonces, de todo hay en la viña del Señor, y por supuesto también hay objetos divinos, pero yo no sé por qué la gente empieza a leer más los objetos malditos. ¿Qué tendrá nuestro cerebro reptiliano que nos gusta mucho siempre la parte tenebrosa? Pues y tanto que sí. Y hablando de esos objetos, ¿qué criterios seguiste para elegirlos? Porque habrás Bueno, pues descartado reliquias y también colecciones privadas, me imagino. sí, claro, a ver, el criterio es que sean objetos que se puedan ver, ¿vale? Entonces no era fácil también, porque yo conozco más objetos dentro de las leyendas, pero no se pueden ver, porque solo se habla de, bueno, pues imagínate, hubo un cofre que en su día se perdió y ese cofre pues tenía ciertas monedas, entonces pues si el cofre no aparece por ninguna parte, pues no me interesa ya como tal, ¿no? Entonces sí he mencionado objetos que se puedan ver, objetos que puede ser una campana, que puede ser una muñeca, que puede ser un sillón, que puede ser pues un melocotón, puede ser un cráneo, puede ser pues un hueso, puede ser pues eso, incluso una estatua, ¿no? Y de hecho hay un capítulo dedicado a estatuas que hacen referencia a leyendas. Entonces, había dos criterios muy claros. Uno es que sean objetos que a día de hoy estén localizables, que se puedan visitar. Algunos hay que pedir permiso, pero son objetos que se pueden visitar, ¿vale? Y segundo, que fueran objetos no demasiado conocidos. O sea, no de estos que cuando la gente lo lea dirá, ah, bueno, pero esto ya lo he leído en otros libros. Evidentemente habrá algunos, según en qué zona, que sonarán más o sonarán menos. Pero en general quería que todos fueran o tuvieran ese toque de insólitos, de curiosos, de bizarros, no necesariamente tienen que ser mágicos o misteriosos, como ves hay un poco de todo, ¿no? Pero sí que te dejara sorprendido, o mejor, que te dejaran con la cara de asombro, y asombro es un poco salir de la sombra, ¿vale? Es un poco poner luz a este tipo de objetos que en la mayoría de los casos pasan desapercibidos y no nos damos cuenta que cada objeto tiene su pequeña leyenda o su pequeño mensaje que transmitirnos. Y Jesús, hablando de historias y leyendas, ¿hay algún objeto cuya leyenda te desconcertó por ser imposible de explicar lógicamente? Pues sí, hay algunos sumamente extraños que me han desconcertado, porque, a ver, son como objetos que no te los imaginas ahí, ¿vale? Y me explico. Te voy a poner dos ejemplos.
Vale. de 2 reliquias que tienen que ver con la Biblia, que tienen que ver con los evangelios y que por distintos avatares pues resulta que están en España. Uno sería la Hidria de Caná. La hidria es el recipiente, la vasija, donde Jesucristo, según los evangelios, convirtió el agua en vino. ¿Vale? Entonces, claro, dices, qué raro, porque si esto ocurrió en Jerusalén, ¿qué pinta aquí, ¿no? En España y en concreto en Galicia, que haya algún objeto de estas características? Bueno, pues la hidria, dicen en un pueblo de Galicia que la tiene. Y no solo hay una, sino que hay varias. Lo que pasa es que el resto están repartidas por otras partes del mundo. Entonces me llamó la atención que en Santa María de Cambre, en La Coruña, en esta iglesia, pues ellos alarden de que tienen una hidria que ni más ni menos era testigo de ese gran milagro de las bodas de Caná. Y está en una iglesia románica gótica del siglo XII. Bueno, yo no entro, ya te digo, en la credibilidad o no. Yo entro que me parece sorprendente que un objeto de estas características haya ido a miles de kilómetros para allá, haya ido a La Coruña. Y el otro es las reliquias de los pastorcitos que fueron a adorar al niño Jesús en Belén. Y esas están en un pueblo de Salamanca, en Ledesma. ¿Cómo han ido a parar allí? ¿Son realmente los pastorcitos? Y además con su zurrón y con sus tijeras de podar. Bueno, no lo sabemos, hay una leyenda que yo cuento en uno de estos capítulos, pero ¿qué diantres pinta los pastorcitos de Belén Sí. en un pueblo de Salamanca? Bueno, pues para que veas este tipo de milagros extraños donde los objetos insólitos pues van a parar a los lugares que menos te esperas. Y hablando de lugares, Jesús, ¿cómo fue ese trabajo de campo? ¿Visitaste personalmente todos los lugares para fotografiar o documentar los objetos o no? Sí, claro, había que hacerlo porque, a ver, lo ideal es comprobar que estos objetos siguen ahí a día de hoy, ¿vale? Entonces es verdad que en algún caso cuando no he podido visitarlo por distintas razones, sí que pues he ido, se lo he dicho a algún amigo, oye, dime si en este sitio está tal objeto a día de hoy, ¿no? O he hablado por teléfono, por ejemplo, con el director del museo o con alguien, pues para cerciorarme, ¿no? Porque ciertamente hay veces que ciertos objetos, por la distancia o la lejanía, pues no he podido visitarlos, pero sí tengo la constatación de que existen y que, por supuesto, pues forman parte de ese imaginario popular para que el objeto en sí, ya digo, sea lo que sea, tenga la categoría y tenga la importancia que se le ha dado desde tiempos inmemoriales. Pero prácticamente, ya te digo, el 90 y tantos por ciento de los objetos los he visitado. De hecho, si has visto el libro, aparecen muchísimas fotografías en las que yo estoy con el objeto. No es por una cuestión de ego, sino sencillamente por demostrar que realmente he estado ahí, que el objeto existe y que no forma parte de lo imaginario, sino que existe, ya te digo, no entro en la credibilidad de la leyenda, que hay veces que son realmente increíbles, pero sí que son objetos que han tenido esa importancia para un pueblo, para una familia, para una región, y que se conservan o bien en un museo, o bien en un santuario, en una iglesia, en una catedral, que a veces tienen toda la importancia que se les debe dar y a veces no, a veces pasan desapercibidos y conviene, como en este libro, señalar, oye, que tenéis tal cosa en tal sitio, y hay veces que incluso los propios habitantes de ese pueblo a veces me han dicho, pues no sabíamos que tal cosa la teníamos aquí o que era tan importante. Bueno, pues a veces a lo mejor tiene que llegar alguien de fuera para señalar que ciertos objetos hay que darles más protagonismo porque realmente tienen eso, una leyenda, una historia que contarnos y, por supuesto, algo que nos deja a veces ojipláticos. Pues claro que sí, y haces bien en sacarte esas fotos, ¿no? Hay que dar fe, y más hoy en día, ¿no? Que todo se mueve mucho por la imagen y así la tranquilidad de, bueno, de que has estado ahí. Hablando de los lugares que has visitado, las investigaciones y demás, Jesús, ¿tuviste alguna anécdota, alguna dificultad o imprevisto en la investigación? Bueno, siempre hay de todo. Sabes que a veces vas buscando una cosa y encuentras otra. Así que Sí. esto forma parte un poco de la investigación de campo. Ya sabes que lo ideal siempre es combinar las dos investigaciones. La investigación bibliográfica, el mirar las crónicas, leer los libros. Yo tengo una colección, yo creo que posiblemente de las colecciones más importantes de libros sobre la España mágica. Tengo libros pues que hablan de no solo de las comunidades autónomas, por supuesto de Canarias. Tengo un montón de libros, muchos de ellos por José Gregorio González, que le conocerás, y por supuesto pues me documenté mucho y a las islas he ido con bastante frecuencia.
Y luego hay que ir allí, hay que ir a los lugares también pues para comprobar que lo que has leído o lo que te han contado efectivamente existe. Entonces, siempre hay de todo, por supuesto, pues hay muchísimas circunstancias, ¿no? Y sobre todo anécdotas que se generan. Yo qué sé, por ponerte una anécdota es la de la Cruz del Rayo, que la menciono ahí y que me parece muy significativa porque yo esa en concreto no la conocía y claro, cuando se viaja sabes que siempre hay anécdotas, hay sitios que vas para intentar descubrir uno de los objetos de los que has leído y luego te encuentras con otro que posiblemente sea más interesante. Y esto me pasó, por ponerte un ejemplo, en Alba de Tormes, en Salamanca. Yo fui al Museo Carmelitano para ver una de las reliquias de Santa Teresa de Jesús, porque allí hay muchísimas de ellas. En fin, no tanto las más conocidas como su corazón, que lo tiene disecado, o también el brazo, pero hay otro tipo de reliquias muy llamativas. Bueno, pues mirando, porque la sala de reliquias es muy amplia, me encuentro con la Cruz del Rayo. Digo, anda, ¿y esta Cruz del Rayo qué es? Algo había oído, pero bueno, no estaba dentro de mis preferencias. Entonces, no cuenta nada, solo dice la Cruz del Rayo, que es una especie de madera con una cruz chamuscada. Entonces me entero que esta cruz fue hecha en el año 1574, no tanto por Santa Teresa, sino por el duque de Alba de entonces. Entonces dicen que, bueno, que estaban de caza, se les presenta una tormenta con muchos truenos y rayos. ¿Y qué ocurre? Pues que uno de esos rayos, cuando se van a refugiar en un árbol, incide sobre el árbol, lo deja hecho añicos, ellos no sufren ningún percance, pero cuando miran en el suelo descubren que uno de las partes de ese árbol tiene una cruz como si hubiera sido grabada por el mismo rayo que incidió. Y él lo consideró que era un milagro porque por entonces habían invocado a Santa Teresa, ¿no?, que les protegiera. Y mira tú por dónde, pues oye, salieron sanos y salvos. Entonces cuando llegan a Alba de Tormes, dona esta reliquia que ellos consideran que es toda una obra de la naturaleza, porque, bueno, de alguna forma es como que fueron amparados por Santa Teresa. Bueno, pues esto que pasa desapercibido, no solo por mí, sino por la mayoría de la gente, pues me pareció sumamente interesante, porque no deja de ser un objeto representativo de una señal divina que mandó cortar ese trozo de madera con la cruz y que lo colocó en un relicario y además pues que se lo contó a Santa Teresa de Jesús, que por entonces todavía vivía, eran coetáneos. Bueno, pues estas cosas me llamaron la atención. Dije, pues la reliquia que tiene que figurar en este libro no es algo relacionado con Santa Teresa, sino que es algo relacionado, en este caso, con el duque de Alba y con algo que tenía que ver con un rayo y con, llámalo pareidolia, llámalo como quieras, pero ahí está ese trozo de madera con esa cruz chamuscada y que de alguna forma representa un milagro, y así fue concebido en el siglo XVI. Bueno, pues este tipo de objetos, ya te digo, te los vas encontrando con el tiempo, igual que me pasó con la moneda de Judas, ¿no? Iba buscando otro tipo de reliquias en la Catedral de Valencia y digo, anda, una moneda de Judas, una falsa moneda de Judas, que es la única, por cierto, que se puede ver en toda España. Y bueno, pues también me pareció interesante recalcar este objeto que normalmente pasaba desapercibido y que la mayoría de la gente se fija pues en el cáliz, ¿no?, en el Santo Grial de Valencia, o se fija pues en el brazo incorrupto de San Vicente Mártir, pero no se suele fijar en esta moneda de Judas. Y esto, ¿ves? Este tipo de detalles son los que yo les quiero dar en valor y son los que yo quiero rescatar de ese baúl de los olvidos. Y tanto que sí, ¿no? Y dices bien, a veces uno va buscando una cosa y encuentra otra que le sorprende más. Y bueno, y es lo que te ha pasado. Vuelvo a los objetos malditos o con influencia sobrenatural porque, bueno, personalmente a mí me interesa y seguro que los oyentes de Dimensión Oculta también, junto al resto también que comentas en el libro. ¿Nos puedes comentar alguno más y alguna y su historia, Jesús? Bueno, pues hay varios, como te comenté antes, ¿no? Desde el Sillón del Diablo, que a mucha gente le llama la atención, que está en Valladolid, hasta, pues, no sé, por ponerte otro ejemplo, no sé si sabes que en la Semana Santa, dentro de los pasos de la Semana Santa, en concreto en Orihuela, en Alicante, hay un paso muy concreto, que además se llama el Triunfo de la Cruz, en el que sale una diablesa del siglo XVII, pero una diablesa desnuda, con los pechos al aire, con alas de murciélago, con una cara lasciva y con una serie de objetos alrededor, ¿no? Tiene una manzana, tiene un libro abierto, en fin, tiene una serie de cosas muy simbólicas, casi todas ellas. Bueno, pues ¿sabías que la diablesa tiene una especie de maldición añadida?
o sea, aparte de aterrorizar a los niños de varias generaciones cada vez que la veían, tiene el veto de acceder a un lugar sagrado. Es decir, que ese paso con esa diablesa no puede estar dentro ni de una iglesia ni de cualquier templo católico. Y solo se puede ver en un lugar civil. Por ejemplo, actualmente está en el vestíbulo del Ayuntamiento de Orihuela. Es donde se puede ver. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede entrar incluso durante la Semana Santa? ¿Por qué no puede entrar en un lugar sagrado? Bueno, pues dicen que por el carácter satánico y por el mal rollo, el mal fario que te puede dar su contemplación, porque la verdad que tú lo ves y te llama la atención. Además, al lado de la diablesa hay un esqueleto. Entonces, bueno, todo es como una especie de teología o de catecismo que está intentando transmitir a las generaciones sucesivas, porque esta estatua es de 1694. La cogieron con muchos escrúpulos en su época, no les gustó. Pero bueno, dijeron, oye, no deja de ser también algo muy llamativo y que puede a la gente darle esa sensación de cuidado, no peques, porque si pecas ya sabes lo que te puede pasar, ¿sabes? Hay un esqueleto, hay una diablesa, entonces está haciendo como eso, como un mensaje de que ten cuidado con el diablo, con el pecado, con el mundo y con todo aquello que te pueda tentar y que pueda perder tu alma. Bueno, pues muy llamativo. Ahí tienes algo que solo pasa en Orihuela y que no pasa en ninguna otra parte de España. Algo extraño, algo, en fin, un poco maldito por lo que te voy a comentar y más cosas, ¿no?, que se cuentan de esta diablesa, pero que te remito tanto a ti como a los oyentes a ese capítulo para que veáis el por qué a día de hoy ha pasado todo tipo de cribas, incluso durante la Guerra Civil, que lo intentaron destruir. Cogieron el esqueleto y sirvió para las clases de anatomía. Y a la diablesa pues casi la mutilaron. O sea que, en fin, ha tenido sus avatares a lo largo del tiempo y casi de milagro ha llegado a nosotros. Y a día de hoy sigue sin entrar en ningún lugar sagrado. Y ahí están, y como bien comenta Jesús, los oyentes lo pueden comprobar en ese capítulo del libro. Como director de la Escóbula de la Brújula, me imagino que sí, pero bueno, ¿influyó tu experiencia en radio para dar ritmo y voz propia a las leyendas del libro? Hombre, sí, ya sabes que, bueno, sabes, no sé si has leído más libros míos, pero yo siempre intento tiene un montón de libros publicados. Pues una barbaridad. Sí, a ver, también son muchos años, es lo que tiene esto de No, años. pero tienes muchos libros publicados, Jesús, sí, tremendo, sí. Sí, bueno, porque tengo muchas cosas que contar, y ya sabes, la radio a veces se queda corta y también los libros, ¿no? Es otra forma de expresar pues lo que uno quiere divulgar. Y bueno, sí, tengo mi estilo. En este libro le he intentado dar ese toque humorístico, a veces un toque irónico, porque hay ciertos objetos que se prestan a ello. Entonces sí quiero que sean capítulos cortos, son 101 capítulos, aparte de la introducción y del prólogo, son capítulos cortos que puedes leer pues de arriba abajo y de derecha a izquierda, y no hace falta seguir un orden concreto, y sobre todo porque creo que con datos que doy, pero también se puede hacer fácil la digestión del libro, porque en el fondo cada uno, en cada lugar, estos objetos sirven para incentivar la curiosidad y para no solo ir a comprobar que estos objetos existen, sino que muchos de los que lo están leyendo dirán, ay, pues yo también conozco uno en mi pueblo que también se parece a este. Pues eso, a lo mejor que también hay una diablesa o tengo un diablo en no sé dónde, cosas de este tipo. Yo creo que es lo que a mí me gustaría que ocurriera con este libro, que incentive la curiosidad, que motive para ir a estos lugares y comprobarlo, o sencillamente que la gente me escriba y me cuente otro tipo de objetos que estén cerca de su lugar, porque oye, ¿por qué no? A lo mejor este libro se convierte también en una segunda parte de la cantidad de cosas que he dejado porque no que me cabían en este libro, más los que me cuentan, y algunas cosas me están contando los lectores o los oyentes del programa, porque también en el programa le hemos dedicado todo un capítulo, ¿no?, a este libro. Así que bueno, yo creo que esa es la idea, que nos demos cuenta de que vivimos realmente en un país, como hace alusión el título, un país maravilloso. Perfecto, mira, pues te iba a preguntar eso mismo, Jesús, el tema de una posible continuación y también si de todos los objetos que llegaron a ti o de que averiguaste, ¿no?, que existen, lo tuviste que dejar a un lado y no lo incluiste en este libro. Sí, bastantes, pero bastantes por esa razón, porque en algún caso me di cuenta de que el objeto que yo pensaba que estaba en determinado lugar pues no estaba. Entonces dije, pues si no se puede ver, para mí ya no tiene ningún tipo de
en fin, de importancia para este libro en concreto. Puede ser para otro libro futuro de mencionar objetos, bueno, pues que no están, que no se pueden ver nunca. Y te pongo un ejemplo. Uno de los objetos que yo quería mencionar es la Virgen del Cristal. La Virgen del Cristal, también conocida como la Pequeñita, estaba en un santuario en Celanova, en Orense, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que es una virgen muy rara, metida ahí en una especie de cristal, y así apareció, según cuenta la leyenda, muy insólita, no hay otra similar, y ya de por sí se consideraba todo un milagro. Además, bueno, pues una serie de sucesos prodigiosos que se asocian a esta Virgen del Cristal. Bueno, pues en el 2015 fue robada, y además al sacerdote de esa iglesia de Celanova le asesinaron. Y a día de hoy no ha aparecido y ni el criminal, ni tampoco este objeto, esta reliquia, que ya te digo que me parece que es totalmente genuina y original. Si alguien quiere saber a qué me refiero, que entre en Wikipedia o en cualquier otro sitio y que ponga la Virgen de Cristal de Celanova y verá, ¿no?, qué cosa más curiosa y más llamativa. Bueno, pues esto sí que hubiera entrado en el libro si realmente la pieza hubiera aparecido a día de hoy, pero no se sabe ni quién mató a este pobre sacerdote ni dónde podrá estar esta pieza. Con esto es un ejemplo de las muchas cosas que no he podido incluir en el libro porque a día de hoy no están, o han sido destruidas, o están en alguna colección privada, o la leyenda no era correcta cuando señalaba este objeto en un determinado sitio. Bueno, pues sí he intentado que todas ellas, todos los objetos, sí tengan una ubicación, que todas sean sumamente curiosas y evidentemente pues disfrutando también con el viaje literario y los viajes que he tenido que hacer. Ya sabes que los libros nunca son rentables porque al final te gastas mucho más de lo que recuperas. Pero bueno, ganas en satisfacción, ganas en conocimiento, ganas en amigos que vas haciendo también por el camino. Así que son libros maleta, ¿sabes? Donde se contienen muchas cosas y a la vez pues sirve para que otras personas se acerquen a este contenido cuando se despliega un poco todo este gabinete virtual de maravillas que he intentado desplegar y ofrecer con toda la capacidad de asombro y de curiosidad que puedo ofrecer. Es así, bien, lo has dicho perfectamente, ¿no? Al final es vocacional y bueno, y que se nota bastante que te apasiona todo este mundo. Bueno, es así, ¿no? ¿Qué te digo, Jesús? Que ha sido todo un placer tenerte por aquí. Vamos a estar muy pendientes de tus próximos proyectos. No sé si será esa continuación o no, pero estoy convencida que ya estás incluso preparando otro libro. Si no... Siempre, Carmen, siempre hay libros que están ahí en el trastero llamando a la puerta para salir a la luz. Ahora de momento ten en cuenta que cuando uno publica un libro ya no es solo el tiempo que te ha llevado escribirlo, corregirlo, publicarlo, sino también la promoción, ¿no? Y claro, llega un momento pues que hay un desgaste energético que siempre uno dice, bueno, ya no vuelvo a escribir más libros porque me desgasto, pero luego pasa una serie de meses y ya, bueno, oye, pues venga, vamos a seguir publicando cosas porque tengo muchas cosas que han quedado en el tintero. Pero bueno, hay que dosificarlo, ¿eh? Todo hay que dosificarlo. Así como los programas de radio son semanales, los libros que yo publico pues pasan 2 o 3 años de libro en libro, lo suficiente como para ir macerando el siguiente. Porque siempre intento que el siguiente aportar algo distinto, algo original, algo que la gente diga, pues mira, se ha hecho esperar, pero qué bien, ¿no? Que ha merecido la pena. Bueno, pues eso espero, ¿no? Que el siguiente merezca la pena y que haya creado expectación. Ya sabes que si intento meterme de hoz y de coz en algún tema es porque creo que puedo aportar algo distinto, algo original y sobre todo dar otro enfoque de nuestra mitología, de nuestros lugares mágicos y sobre todo de toda la riqueza de tanto el patrimonio material como inmaterial que atesoramos en este país. Y te lo agradecemos y claro, estás en plena promoción, como bien dices, para aquellos oyentes que quieran tener tu libro. Bueno, estarán en las librerías, pero ¿cómo lo pueden hacer o ponerse incluso en contacto contigo? No, es fácil ahora conseguirlo porque lleva menos de un mes. Entonces, en cualquier librería importante
lo piden, si no lo tienen, ya sabes que el distribuidor te lo consigue en poco tiempo, o si no, llamando a la propia editorial Almuzara, que es la que ha publicado este libro. Pero te digo, ahora mismo, en principio, no habría problema de conseguirlo. Otra cosa es cuando pasen varios meses, que ya sabes que aquí en España los libros tienen una vida muy corta, entonces si no se llega a una segunda o una tercera edición pronto, pues al final los van retirando de las librerías. Pero ahora mismo, que yo sepa, hay libros todavía para dar y tomar, así que no se me agolpen, que no me los quiten de las manos todos. Muy bien, Jesús, pues nada, esperemos escucharte pronto, estaremos muy pendientes, un abrazo enorme. Otro abrazo para ti, Carmen, y nada, muchísimas gracias por hacerte eco de este libro. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Y así, objeto a objeto, historia a historia, hemos recorrido junto a Jesús Callejo un mapa oculto de España, donde lo insólito no es la sección, sino una huella más de nuestro pasado y nuestra imaginación colectiva. Porque a veces lo que parece un simple amuleto, una talla olvidada o un juguete antiguo, guarda en su interior siglos de misterio, superstición y magia. Y si sabemos mirar, si nos detenemos a observar con curiosidad, esos objetos aún tienen mucho que contarnos. Gracias, Jesús, por abrirnos las puertas de este gabinete de maravillas, y gracias a ti que nos escuchas al otro lado, por adentrarte una vez más en esta dimensión oculta. Recuerda, lo asombroso no siempre está lejos, a veces está en una vitrina, en un museo, en un rincón olvidado, esperando que alguien escuche su historia. Hasta el próximo viaje, aquí, donde lo inexplicable cobra sentido. Esto ha sido Dimensión Oculta. Gracias por estar ahí al otro lado de las ondas. Nos escuchamos pronto.